La idea de la presentación del día de hoy es que conozcan todos los detalles que deberían conocer para la implementación de un proyecto vehicular de largo alcance. Vamos a arrancar de una vez, como para que sea realmente muy rápido, porque esta sesión va a ser realmente muy corta. Traje los equipos conmigo para que pudieran verlos, para que pudieran ver las dimensiones y realmente sentir a través de mí cómo es la solución. Voy a empezar introduciendo un poco acerca de la marca. Realmente Steed es una marca francesa que tiene más de 25 ya casi años fabricando componente electrónico, por lo cual podemos decir que es realmente un profesional en la fabricación de componente por radiofrecuencia, Bluetooth o NFC. Hoy particularmente nos vamos a centrar en la solución vehicular y realmente fue con esta solución que Steed nació. Obviamente las versiones antiguas de este lector, pero sí requiere cierto grado de profesionalismo. Por eso no todas las empresas son capaces de fabricar componentes por radiofrecuencia de largo alcance, porque hay muchos retos dentro de la industria y yo le comento a mis colaboradores que realmente tiene su arte hacer una instalación por RFID. Voy a comenzar diciendo que realmente estos lectores están fabricados de un material realmente muy resistente. Son lectores IK10 y IP66. Lo que estamos buscando es hacer lectores en esta ocasión para control vehicular mucho más estéticos, que sean más discretos. Por eso realmente el tamaño, el peso y realmente las dimensiones están muy bien estudiadas para que puedan tener un control de acceso vehicular. Las aplicaciones principales que tenemos son en estacionamientos, por supuesto, y son corporativos y residenciales. Aunque tengo una gama de la cual voy a hablar al final para que puedan estudiarla, que es una gama industrial, que son lectores que ya están certificados ATX. A final de cuentas, ¿cómo funciona la solución de Steed? Recuerden que Steed es una marca con protocolo de comunicación abierto. Es decir, los lectores se pueden conectar a cualquier sistema de control de acceso en protocolo WIGAN, por ejemplo, en protocolo RC232, en protocolo RC485. Cada uno de estos lectores tiene su número de parte en específico y pues según el tipo de protocolo que ustedes estén manejando, porque hay gente que realmente tiene la necesidad de hacer una conexión a un panel de control, pero hay gente que no tiene la necesidad de mandar un pulso y puede trabajar perfectamente en RC232 directamente a su Raspberry, o puede trabajar en RC485, por ejemplo, y requiere escribir en el tag en el cual está leyendo. Entonces, lo primero que hay que recordar es, además de la alta resistencia y la modularidad, es el protocolo de comunicación abierto. Esto nos va a permitir trabajar con cualquier sistema para administrar las credenciales y los tags que ustedes quieran llevar a cabo. ¿Cuál es una de las características principales del lector? Generalmente en un estacionamiento vamos a tener diferentes tipos de carriles. Una vez que tenemos el lector, entonces entran las diferentes antenas. Las antenas, a diferencia de los lectores, no tienen esta parte del electrónico que vemos aquí. Es simplemente la antena sin la parte del electrónico, como tal la carcasa, la antena de RFID, porque cuando tenemos diferentes carriles, podemos usar lo que llamamos esclavos o antenas de portadas para leer esos carriles de forma independiente o de forma contigua. Es decir, si yo tengo una clásica entrada que es entrada y salida con un kiosco en medio, vamos a poner un maestro y vamos a conectar una antena de portada para hacer lectura del segundo carril. ¿Cuál sería la ventaja principal? La ventaja es el costo. Las antenas cuestan una cuarta parte de lo que cuesta el maestro y hacen la misma función. ¿Cómo se conectan? A través de un cable coaxial. El cable coaxial mide aproximadamente 12 metros y nos sirve precisamente para hacer la conexión ya sea con tubería o bajo tierra según su ingeniería, y sirve para hacer la detección del segundo carril. Pero en muchas ocasiones nos llega a suceder que necesitamos hacer la lectura en dos ángulos distintos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos motocicletas, automóviles y camiones. ¿Cómo funciona el RFID a final de cuentas? Una vez que la etiqueta o el tag están colocados en posición correcta sobre el parabrisas, forman una especie de óvalo.
una especie de burbuja. Y si tenemos que la antena vehicular para el camión es muy alta, no va a ser, ese óvalo no va a ser detección directamente de la parte de los automóviles. No tiene mucho que ver con que movamos los tags o con que realmente es presentarnos dentro de ese círculo, ese óvalo, para que haya detección. Entonces, es ahí donde se vuelven bien interesantes las antenas, porque generalmente en cualquier solución, si tú pones unas antenas contra cara, o si las pones muy cercana y se combinan los radios, va a haber alguna especie de interferencia o va a haber algún problema con la instalación. Lo que hacemos es que tenemos un software que hace que únicamente leamos un solo carril. Es decir, ya sea que la antena de arriba o la antena de la secundaria me lean el mismo tag, solo uno de ellos va a mandar el dato directamente al sistema, por ejemplo, a través de WIGAN, para hacer la detección. Entonces, cuando estudiamos esta solución, nos dimos cuenta de que había muchas desventajas en el mercado que podríamos realmente corregir. Y la idea de tener diferentes tipos de identificadores nos permite hablar entonces de encripción. ¿Qué decimos cuando STID es una tecnología no propietaria? Quiere decir que el integrador, el cliente final, realmente el dueño de la lectora tiene la libertad de asegurar su lector. Por ejemplo, tenemos este tag, lo llamamos ETA, es un tag que colocamos sobre los parabrisas. Es un tag estudiado, de hecho nos tomó tiempo llegar a este nivel de seguridad, con su aje que tiene diferentes cortes en las orillas, para que si intentan arrancarlo realmente puedan destruir la antena y así no volver vulnerable la solución. Y este tag tiene un chip, ya saben, es la antena de cobre en pasivo, no hay ninguna especie de pila. Es por eso que es tan interesante la distancia de lectura que puede llegar a alcanzar este lector. Hasta 13 metros de distancia en pasivo, realmente llega a alcanzar más, pero realmente es mucho de orientación y mucho de cuánto estén buscando distancia de lectura. Este chip que trae aquí adentro del tag tiene una cualidad que se llama Fast ID, así le hemos nombrado, que nos permite encriptar la comunicación entre el tag y el lector. Generalmente cuando hablamos de otras marcas de acceso van a encontrar tecnología 100% propietaria, donde las personas no tienen realmente la opción de crear una seguridad entre el tag y el lector. También pasa con tarjetas virtuales. La gran diferencia de STID y como punto primordial para recordar también el día de hoy, es que ustedes tienen la libertad de hacer esta encripción entre el tag y el lector. Esto les va a ayudar ¿a qué? A que básicamente el lector no pueda leer ningún otro tag dentro del universo de la frecuencia. Cuando hablamos de Spectre y de RFID, hablamos de 902 MHz a 928. Por ejemplo, algunos países latinoamericanos usan espectros particulares como Brasil, como Perú, pero la gran mayoría están regulados en este espectro de radiofrecuencia que se encuentra realmente en todos lados. Entonces, la idea es que si detectamos muchos tags del ambiente, todos estos eventos se van al sistema de control de acceso y quien ha instalado realmente lectores vehiculares se dará cuenta que es un dolor de cabeza estar intentando administrar esa cantidad impresionante de eventos. En mi experiencia, lo que hemos visto en diferentes residenciales y corporativos es que hay tags que llegan a contar hasta con 3 tags, alguno de agencia, alguno de Repube, alguno del residencial, alguno que trae pegado de algún familiar. Entonces, todos estos eventos, tomando en cuenta que el lector lee realmente consecutivamente y es capaz de leer por segundo varias veces, va a estar mandando esta información repetitivamente. Entonces, es importante tener herramientas que sean capaces de regular el comportamiento del lector. Ahora, les comentaba que tenemos un tipo de tag, que es el ETA. Es un tag 100% adhesivo que se va a poner sobre el parabrisas. Existen personas que están considerando ponerlos por fuera del carro. A veces es inevitable por el tema del polarizado y por el tema del blindaje. Entonces suelen colocarlos en el espejo lateral, por ejemplo, pero obviamente el lector tiene que estar posicionado para hacer lectura directamente de esos tags. Es ahí donde entra el kit de montaje. Cuando piden la solución también piden un kit de montaje. A mí me parece realmente una maravilla, porque lo que me permite es realmente perfilar el lector y hacerlo hacia arriba o hacerlo directamente hacia abajo. Se van a dar cuenta de que el lector trae un montaje como este en la parte de atrás y realmente se conectan, bueno, aquí lo tengo integrado, para que puedas posicionarlo. Si lo volteas hacia abajo, la distancia de lectura siempre va a reducir. Es radio.
Si lo volteas hacia arriba, la distancia de lectura va a aumentar. Por ejemplo, si tienen algún corporativo, algún residencial que tenga realmente el carril muy largo, nos conviene que empiece a leer desde que ya va entrando directamente en el coto. El sensor de masa también nos va a ayudar a que sea pues mucho más, para que sea mucho más justa la lectura. Ahora, si están buscando alguna solución con tags que no sean adhesivos, que se puedan remover, les voy a recomendar el teletag. El teletag es una especie de pastilla que se coloca directamente en el portatag. Y de hecho hay varias formas de colocarlo, porque hay gente que dice que quiere que se quede instalado y que no se salga, que se quede realmente retenido con los adhesivos que trae, y hay gente que prefiere estarlo sacando. Entonces, si lo volteas de una forma u otra, puedes sacarlo o no. Y esto nos sirve mucho para soluciones industriales. Piénsenlo bien, tenemos una gran flotilla de camiones que están realmente rotando, la carga de combustible, etcétera. Con el teletag directamente podríamos hacer intercambio de los mismos y podríamos realmente aprovechar el tema de la identificación. Ha habido proyectos, por ejemplo, una central de autobuses, donde buscan diferentes tipos de identificaciones. No solo buscan la parte del conductor, también buscan el espacio en el estacionamiento exclusivamente que están ocupando y directamente la troca. Entonces, colaboramos para hacer un proyecto donde la persona presentaba su tarjeta, que es una tarjeta de acceso, también con frecuencia compatible en UHF. El autobús se colocaba ciertamente en un espacio definido, ahí identificamos directamente el camión, y colocamos un tag industrial, que es un tag gris, sobre el piso en una placa metálica para activarlo, ya que cuando el autobús cubría esa parte de la placa, dejaba de leer ese tag. Entonces, en ese momento sabíamos que el lugar del estacionamiento ya está ocupado. Entonces, realmente la solución es muy amplia, a veces requiere un poco de la creatividad para lograr el proyecto, pero realmente el lector es muy flexible. Entonces, ya vimos el lector, ya vimos que al lector se le pueden conectar antenas. Recuerden que, olvidé mencionar, que tenemos hasta 3 antenas de portadas. Es decir, tenemos hasta 3 cables KF de 12 metros para colocar 4 carriles consecutivos. El hecho de que el mismo lector ya me sirve para un solo carril, pues me permite la identificación del mismo. Pero si queremos conectar el cable coaxial, simplemente vamos a abrir directamente el bornero, conectar el cable coaxial y van a estar los 2 metros. No por eso quiere decir que son carriles independientes. A veces vamos a requerir colocarlos en una misma vista. Ahora, me preguntan seguido el tema de la orientación y cómo hacemos para que funcionen mejor los lectores. Los lectores funcionan mejor cuando están puestos contra cara. Si tenemos 2 carriles consecutivos y tenemos la oportunidad de poner un tubo, aunque el kit de montaje también viene habilitado para colgarse en pared, que es algo que me gusta mucho porque realmente se puede ensamblar directamente o puede quedar realmente muy alto. No solamente tiene que ser un tubo. El tubo viene con diferentes diámetros para que puedan proponerlos. Realmente me traje todos mis juguetes. Los tubos se pueden realmente ajustar directamente con los diferentes diámetros que tiene el montaje. Entonces, me pregunta mucho de la orientación, como decía. Realmente lo ideal es que los lectores queden contra cara si están configurados para 2 carriles independientes. Entonces, ya vimos el tema del lector, ya vimos que se puede conectar multiantenas, tenemos hasta 4 multiantenas, las antenas cuestan 1/4 parte de lo que cuesta el maestro. Ya vimos el tema de la encriptación, recuerden, podemos crear una encripción en el PC entre el tag, bueno, aquí tengo otro tipo de tag, que es más para placas e industrial, entre el tag y el lector. Ya vimos el tema de la resistencia, son lectores IK10 y IP66, el tamaño no es accidente, que fuera negro y que fuera elegante y que fuera discreto, fue completamente intencional de parte de la marca. Finalmente, tenemos diferentes softwares. Los softwares que ofrecemos sirven para ajustarnos a los diferentes sitios, porque probablemente esta instalación la van a hacer directamente en algún complejo residencial que me han contado, ¿no? Primero va a entrar directamente la persona del residencial, quizás va a entrar una escolta, entonces queremos una lectura consecutiva o queremos que el lector lea cada segundo, o requerimos realmente configuraciones muy especializadas. Por eso tenemos un software
Voy a mostrarles el software, a ver si puedo compartir aquí la pantalla. Creo que no necesito quitar mi video. Este software se llama Ultris. ¿Qué hace el Ultris? El Ultris nos apoya para hacer configuraciones especializadas dentro del lector que realmente nos permiten hacer la lectura mucho más interesante dentro del sitio, y esta es gran parte de la plusvalía que yo les comentaba de la solución. El Ultris es un ejecutable y funciona para dos cosas: para programar el lector y para configurar los diferentes tags a través de un lector de escritorio que también les voy a mostrar. Pues, ¿cómo funciona? Si tú quieres realizar una configuración, déjame quitar esto, tienes que hacer clic directamente aquí en el lector. Ahora, hay varias formas de hacer las configuraciones. La que a mí más me gusta es con el mini cable USB. En el Bornero J7, el lector trae un cable incluido, directamente lo pueden conectar, lo pueden pedir, y directamente a un puerto de su computadora. Entonces, la conexión y la inyección de la configuración es realmente mi favorita. Lo primero que tienen que hacer es irse a configuración. Si tienen conectado el lector, pueden localizar el puerto y le dan conectar y proceden directamente a hacer la configuración. Tenemos diferentes bandas de regulación. Yo estoy eligiendo México FCC, pero realmente si, por ejemplo, estuvieran en Chile, podrían elegir directamente la banda de frecuencia. Algunas son comunes. ¿Qué pasa con los diferentes tipos de sitios? Ustedes pueden elegir diferentes llaves para asegurar su lector. Esto realmente se casa con el chip que tiene dentro el lector para hacerla mucho más seguro, y es una llave que nos permite realmente protegerlo. Ahora, el lector que viene a la derecha es el lector URC, URD, que tuvimos durante muchos años. Son lectores que realmente siguen funcionando. Yo de repente me encuentro con sitios con 16 años de historia y los lectores siguen operando como si no hubiera pasado nada. Esto depende mucho de su instalación, de su tipo de cableado, que también les voy a explicar, pero quería que vieran cómo es la antena anterior. Estas antenas son completamente compatibles con la solución actual. Recuerden que Steed es una marca que se preocupa mucho por, si va a hacer evoluciones, siempre va a tomar en cuenta lo que está trabajando anteriormente. Entonces, aquí tenemos directamente el espectro y la antena, y vamos a pasar directamente a hacer diferentes configuraciones. Los lectores los pueden pedir preconfigurados si no tienen el Ultris, pero si ustedes quieren hacer cambios en la configuración también lo pueden hacer. Generalmente, ¿cómo funciona? Tengo un kiosco en medio, entrada y salida con 12 metros, pero habrá ocasiones en las que yo requiero directamente... A ver. Okay, que yo requiero, como les comentaba, hacer una configuración de maestro y esclavo en un solo carril, pues sería realmente posible. Y eso es lo interesante. Imaginemos que solo en un carril va a haber visitantes y son los repartidores también que van a llegar de FedEx y requieren entrar rápidamente. Entonces, pues les podemos conceder directamente un teletag para que puedan hacer la entrada y la salida. Lo bueno es que somos resistentes. Y bueno, esa es la idea, de que podamos incrementar los diferentes carriles. Ahora, si se van a Advanced Settings, hay algo que me gusta mucho, porque ustedes aquí podrían crear, por ejemplo, máscaras. Las máscaras nos sirven para, bueno, generalmente son en hexadecimal. Las máscaras sirven para que filtremos los tags. Los tags tienen acceso directamente al lector. Entonces, en lugar de estar viendo toda la población de tags, vamos a decirles, solo me vas a leer los tags que empiezan con esta numeración. Por supuesto que toda su configuración es mucho más rápida. Se van a dar cuenta de que aquí nos indica la antena 1, la antena 4. Esto se corresponde a los diferentes borneros donde voy a conectar directamente el cable coaxial. ¿Qué pasa con el valor RSSI? El valor RSSI me encanta porque es una idea de saber cómo podemos reducir el rango de la lectura. Aquí, por ejemplo, les preparé un apartado que viene directamente en los manuales de la página, pero esto es lo que hace el valor RSSI. Es una compensación que nos dice, no solamente te voy a reducir el largo de lectura, también te voy a reducir la parte del ancho, porque tengo clientes que me dicen, ¿sabes qué, Susana? Me cuentan anécdotas muy curiosas y me dicen, oye, de repente yo tengo un club deportivo y la gente se pega mucho a la placa o entran en sus diferentes vehículos, me arruinan la parte de la barrera o hacen muchas trampas. Entonces yo no requiero que
tenga tanta distancia de lectura, ¿cómo podemos reducirla? Lo primero es orientarla hacia abajo, lo segundo es reducir el RSSI, y con el Lutris que les estoy comentando también pueden reducir directamente la potencia. Esto nos va a ayudar a que realmente la solución sea mucho más dinámica y mucho más adaptada a ese sitio en especial que tenemos. Recuerden que este lector que estoy promoviendo generalmente en parte de Latinoamérica es Wigan, pero si los lectores los llegasen a trabajar en RS485, imagínense la posibilidad de escribir sobre los tags un saldo. Esto lo hemos tenido, por ejemplo, en estaciones de gasolina, por ejemplo, otro tipo de combustible o químico, que nos dicen, yo requiero escribir alguna especie de saldo sobre mi tag a partir de mi propio desarrollo. También es posible porque pueden acceder directamente al SDK de UHF. Entonces, este tipo de soluciones son realmente muy interesantes para los clientes finales. Y así seguimos con cada uno de los diferentes, apartados. Por ejemplo, el punto número 6 me permite configurar los colores de los LEDs. Hay gente que prefiere no tener color en el lector. A mí me gusta que el lector esté en azul y que cuando haga detección se ponga en verde, pero realmente es de la preferencia de los diferentes clientes. Hay gente que prefiere un color rojo o naranja para que significa alto y significa siga. Realmente es la predilección realmente directamente de los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que pusimos una máscara. La máscara nos sirve para filtrar los tags. Obviamente los tags tienen que venir programados con ese número para que pueda filtrarlos. Pero si no utilizamos máscaras, realmente podríamos pasar a un protocolo, a un EPC. El EPC es lo que hace realmente maravilloso el tag y el Fast ID que les comenté. Se está encriptando directamente con ese lector y realmente la encripción está a cargo directamente del responsable de la solución. Si tienen el software o bien si pueden pedir la preprogramación, también es posible. Ahora, recuerden que somos tecnología para integrarse con diferentes soluciones. Aquí les puse un ejemplo de cómo sería en Wigan 26 bits, pero pues ustedes podrían incrementar realmente el custom size, irse realmente a un mayor número de bytes, según su tipo de protocolo, trabajar en RS485, recuerden L+, L-, hacer la conexión, TX, T1, y también el intercambio de la velocidad de la comunicación es importante. Y bueno, si trabajamos, por ejemplo, en Wigan, se darán cuenta cómo son las conexiones. Si ustedes voltean al lector por atrás, y mucha gente me pregunta, pues, ¿cómo es la conexión si los esclavos no tienen electrónico? Cada uno de los borneros va a tener para conectar los datos, data 1 y data 0, data 1 y data 0, data 1 y data 0, para que salgan por aquí y quede claramente. ¿Qué es muy importante durante la conexión? El cable. No escatimen nunca en cable porque van a pagar las consecuencias. Siempre, nunca utilicen imposible, inaceptable cable UTP. Trae muchos problemas a la larga, no tiene un buen desempeño, no manda bien el dato, no sube la barrera. Tiene que ser un cable blindado, tiene que ser de control de acceso. Recomendamos 6x18, 6x22 para que realmente sea, pues la comunicación sea rápida. Ahora, ¿qué pasa con el tema del formato? Existen ciertas soluciones que piden que se lea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Aquí vamos a tener un ejemplo. El clásico es de izquierda a derecha, pero ustedes podrían configurar si fuera invertido o etcétera. Esto es para incrementar el nivel de seguridad y también pasa con ciertos sistemas que piden que así se haga la lectura, es completamente opcional. Y finalmente el filtro. ¿Qué pasa con el filtro? Es el tiempo de lectura del mismo tag. Recuerden que les comenté que las soluciones, el lector está diseñado para leer y que básicamente va a estar leyendo cada segundo, incluso varios tags a la vez. Entonces, si aumentamos el filtro, el lector va a ser capaz de leerme, por ejemplo, cada 15, cada 17 segundos el mismo tag. Esto es para que no llenemos de eventos el sistema. Entonces, en lugar de mandarlo cada segundo, lo va a mandar cada 6, cada 8. Realmente depende de lo que a ustedes les conviene. Entonces, cuando una persona está en sitio, lo que hace es experimentar con las configuraciones y subirlas. Y finalmente, tú puedes programar la configuración, darle un grado de seguridad a los diferentes perfiles. Y bueno, tú puedes descargar en tu archivo el resumen de tu configuración, que va a servir realmente para que tú lo guardes directamente con la información crítica de tu instalación. Recuerden que les comenté de este lector que se conecta vía USB, que también se identifica en este mismo device con USB en el puerto COM, nos sirve realmente para hacer la configuración de los tags.
Si yo estoy buscando que mi tag tenga un número en específico, lo puedo pedir de fábrica, o bien puedo simplemente pasarlo enfrente de mi lector, darle configurar, y la idea es que se programe con esa seguridad que ustedes están buscando. Y esta pertenencia de la información a ustedes les va a ayudar realmente a llegar a nuevos lugares en tema de privacidad de datos, porque generalmente las marcas americanas que vemos aquí son realmente marcas, pues, que llegaron primero al mercado y dicen, bueno, tengo la oportunidad directamente de hacer esta parte de la inscripción propietaria y lo voy a hacer porque así funciona el mercado americano. Pero ese es el contraste con otros mercados y es lo importante de conocer soluciones de otros países porque nos explican que realmente tenemos la opción de hacer la inscripción de forma privada. Entonces, aquí podemos diagnosticar si el tag es adecuado para nosotros y realmente voy a hacer una programación en hexadecimal que me permite poner el primer ID, el último ID y los incrementos para que así yo haga directamente la programación. Mi recomendación con el tema de la programación es que no pueden tener ningún tag a la vista. La gente maneja cajitas directamente o lockers para guardar el resto de los tags y hacer la programación para que sea realmente de forma que la inscripción únicamente quede directamente en el tag. Recordemos, el UHF es de grande espectro, entonces va a buscar todo lo que está en la mesa. Y bueno, siguiente, a final de cuentas sí hace la programación en el tag y se queda registrado. Entonces, para repasar, tenemos el lector, tenemos las antenas, tenemos la inscripción, tenemos la resistencia, los diferentes tipos de tags, tenemos Ultris, que es el software para programar los lectores y los tags, y bueno, finalmente tenemos también el otro software que les quiero realmente enseñar muy rápido, que es el Switch. El software Switch es un enrolador. De hecho, tenemos un lanzamiento con otro lector muy similar a este, estéticamente es igual, pero lo que hace es solo leer. Y esta lectura nos permite que sea muy cómodo estar en el kiosco, agarrar el tag, pasarlo enfrente del lector USB y que nos mande el dato a una ventana abierta. Esto le sirve muchísimo, así como integrador, realmente pensamos que no hay problema en hacer el enrolamiento simplemente pasando el tag, pero en el día a día es mucho más cómodo tener un emulador que nos permita abrir otra pantalla, por ejemplo, de Excel o de Notepad, como lo ven aquí a la derecha, y que nos mande el dato directamente a esa ventana abierta. Y esto, a final de cuentas, nos puede servir para otros lugares de la instalación, donde realmente, si quieren combinarlo, por ejemplo, con lectura de placas, o si quieren hacer soluciones un poquito más robustas, tienen que tener un lector de menores dimensiones con formato USB, protocolo USB, que sea realmente muy, muy fácil de enrolar. Pues bueno, ya que vimos el Switch, ya que vimos el Ultris, voy a concluir finalmente con el tema de las evoluciones de espectro. Recuerden que nuestro mercado se divide en dos, el mercado de seguridad y el mercado de industria. El mercado de la industria necesita la trazabilidad y la trazabilidad necesita protocolos de comunicaciones como TCP/IP, como Ethernet. Entonces, lo que hicimos fue hacer directamente el desarrollo sobre esos mismos lectores abiertos para que sean capaces de conectarlos. Y ya estamos hablando de soluciones más avanzadas, más interesantes. Por ejemplo, estamos hablando de crear arcos de detección y puertas RFID para automatizarlo. Esto lo podemos llevar al mercado ganadero, lo pueden llevar a muchísimos mercados de trazabilidad, de comercializadoras, etc. Entonces, lo que nos piden es la misma filosofía, lectores que sean capaces de detectar tags ubicados en diferentes cajas, ubicados en montacargas. Y es ahí donde entran diferentes tipos de tags, por ejemplo, tags industriales que son de alta resistencia o tags que pueden convivir con metal. Entonces, siempre se pueden asesorar de nosotros para que podamos proveerles más información acerca de las soluciones. Tenemos dos nuevas soluciones con Spectre, la industria y la Extreme. Esto responde al IP que tienen y al grado de comunicación. Y algo que me gusta también mucho de esta solución es que realmente pensaron hacer kits. Los kits traen diferentes tipos de tag, traen lector y traen su software de desarrollo para que ustedes tengan la libertad de hacer integraciones en las diferentes soluciones. Me parece que cubrir todos los temas. Realmente la idea de esta sesión es que tuvieran precisamente ese acercamiento con la marca.
Creo que ya no puedo mostrar, ¿no? Bueno, sí, que tuvieran ese acercamiento directamente con nosotros, que supieran cuáles son los lectores realmente de presentación. Ah, de acuerdo, recordemos, este lector no es un lector de placas, este lector es un lector, bueno, seguramente fue al principio de la presentación, es un lector por radiofrecuencia, que únicamente va a leer tags pasivos en RFID, es decir, un chip y una antena de cobre que con exposición mandan el dato directamente a tu sistema de control de acceso para abrirlo. Sí se combina con lectura de placas sin problema. Realmente su mayorista lo que puede hacer es codizarles ambas soluciones y todo el sistema integral. Pero no es como tal una lectura de placas, es lectura de tags de RFID para control vehicular. En cuanto a las distancias de lectura, cuidado, depende mucho del tipo de tag. No podemos dejar de tomar en cuenta que esto es radiofrecuencia y requiere de muchísimas condiciones, requiere de clima, requiere de alimentación. Voy a aprovechar para mostrarles algo porque a mí me ha servido mucho para que los clientes me entiendan lo importante de las conexiones correctas. Cuando tenemos la antena, el sistema de control de acceso y el eliminador, estamos hablando de que este tipo de lector no se alimenta directamente del panel de control. Siempre es una conexión aparte. Yo recomiendo realmente utilizar un eliminador con garantía de por vida. Siempre aterricen su tierra, siempre utilicen regulación porque pues garantiza realmente la vida del lector a largo plazo. Tenemos la tierra del lector que va a ir directamente conectada a la alimentación, pero también, como ven, va a ir referenciada directamente al panel de control. A esto le llamamos aterrizar. Pareciera obvio, pero realmente no en todas las instalaciones lo llevo a ver. Es muy importante que aterricen la tierra para que el lector sea lo más rápido, para que esté en la potencia correcta, que sea capaz de administrar la alimentación. Otra cosa bien importante que les menciono es que todas las configuraciones, recuerden que les comenté que el cable se conecta en el bolero J7, el mini cable USB, directamente al lector. Es muy importante que el lector esté apagado cuando hacen la configuración. Se alimenta directamente del USB, no puede estar directamente. Si ustedes requieren cambiar el comportamiento del lector y ya están montados hasta arriba y no se quieren subir unas escaleras horribles, pueden utilizar tarjetas de configuración que trae el software. Las tarjetas de configuración se cargan directamente aquí y se pactan directamente al lector. Entonces, no escatimen, por favor, el tema de una buena conexión, de los datos de forma correcta, de un cableado. Esto realmente garantiza que el lector trabaja a la velocidad adecuada. De acuerdo. Ya para cerrar el programa, directamente les invito a que puedan seguirme en LinkedIn como Susana Gallegos en Skid. Si les gusta este tipo de dinámicas, por favor díganmelo, yo las prefiero, pero pues no sé si a ustedes realmente les gustan. Y vamos a continuar mensualmente directamente con los webinars para que tengan como información más robusta. Y bueno, estos webinars son para toda Latinoamérica. Entonces, siempre si no alcanzaron a verlos, pueden verlos directamente en nuestros diferentes canales.